Cuando mi nuera me dijo, me alegra que tu marido te haya engañado, encontró a alguien mejor que tú, le respondí, tienes razón. Me fui y solo hice una llamada. Al día siguiente me llamó 11 veces. Soy doña María, tengo 67 años. En la vida aprendemos a aceptar algunas verdades, cosas que no querríamos saber, pero que inevitablemente aparecen como sombras que nos acompañan. Siempre creí que, después de 67 años, ya nada podía sorprenderme. Me había acostumbrado a la idea de que las cosas pasaban, la gente cambiaba y las circunstancias no siempre eran las que esperábamos. Pero esa mañana, cuando mi nuera, Luciana, dijo esas palabras, todo lo que creía saber sobre la vida se derrumbó. Siempre creí que mi familia era sólida, que el amor entre mi esposo y yo era una roca invencible y que mi relación con mi nuera, a quien consideraba una hija, era perfecta. Pero la vida tiene una curiosa forma de enseñarnos las lecciones más difíciles. Fue en ese momento cuando todo se puso patas arriba. Estaba sentado en la sala, leyendo el periódico, cuando Luciana entró sin invitación, con el rostro tenso y la mirada delatando su enojo. No se anduvo con rodeos. Soltó la bomba enseguida. Me alegro de que tu marido te haya engañado. Encontró a alguien mejor que tú. Sus palabras estaban cargadas de veneno. Era imposible no percibir que había algo mucho más profundo en lo que decía. Algo que no solo me preocupaba a mí, sino algo que le pasaba por dentro. No era solo una acusación, era una sentencia. La miré un momento. Sabía que algo andaba mal, pero no podía imaginarlo. Mi esposo, con quien pasé 35 años de matrimonio, a quien le di lo mejor de mí, con quien crié a mis hijos y con quien construí una vida, era alguien a quien mi nuera aparentemente veía con otros ojos. Pero lo que más me sorprendió no fue lo que dijo, sino cómo reaccioné. En lugar de gritar, en lugar de acusarla de intentar desestabilizar mi vida, en lugar de sentir rabia, la miré a los ojos y le respondí, con la tranquilidad que solo el tiempo y el dolor pueden traer. Tienes razón. Luciana se quedó inmóvil. Su rostro perdió parte de su expresión de enojo y se transformó en uno de sorpresa. No sabía qué esperar de su reacción, pero lo que vino después nadie podría haberlo predicho. No entendía a qué me refería. Pensaba que era una mujer frágil que sucumbiría al dolor de la traición. Pero no, sabía lo que estaba pasando. Sabía que el matrimonio, como todo, tenía sus defectos, pero también sabía que la verdad tiene una forma peculiar de salir a la luz y poner todo en perspectiva. Sin embargo, en ese momento, lo que realmente importaba era qué haría a continuación. Me levanté lentamente y fui al teléfono. Hice una sola llamada, solo una, y eso fue lo que lo cambió todo. Al terminar la llamada, me volví hacia Luciana, que seguía allí, con los ojos abiertos, intentando comprender qué pasaba. La miré un instante y parecía esperar que dijera algo más, que me conmoviera, que mostrara mi vulnerabilidad. Pero ya no sentía eso, ni el dolor ni la ira, solo una inmensa calma que me venía de dentro. Ahora te dejo sola con tus pensamientos, dije con voz firme. Tienes un marido que no es el mío y parece que tu felicidad se basa en el sufrimiento ajeno. Pero una cosa es segura, Luciana. Nunca dejaré que nos destruyas a mí ni a mi hijo. No tienes ni idea de lo que está a punto de ocurrir. Salí de casa. No sabía qué buscaba, pero sabía que no estaría entre esas 4 paredes. Al día siguiente, ocurrió algo que no podía haber previsto. Luciana me llamó 11 veces. Sí, 11 veces. Al principio, pensé que era un error. La segunda vez, imaginé que era una disculpa. Pero cuando llegó la tercera llamada, me di cuenta de que el juego apenas comenzaba. Luciana estaba desesperada. Lo sabía. No solo lamentaba lo que había dicho, intentaba arreglar, controlar algo que ya estaba fuera de su alcance. Los mensajes que me envió fueron claros. Quería hablar, disculparse, intentar deshacer lo que había dicho. Pero lo que realmente me conmovió fue el último mensaje, enviado en el 11º intento. Lo hice todo mal. Quiero que me perdones. No sé qué hacer, pero no puedo vivir con esto. Por favor, ayúdame. Lo que ella no sabía era que, en ese momento, no era ella quien realmente necesitaba ayuda. Estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría todas nuestras vidas. Cuando sonó la 11ª llamada de Luciana, algo en mi interior encajó de una forma que no había imaginado.
Sabía que ahora tenía el control de la situación, pero más importante aún, sabía que debía tomar una decisión que afectaría no solo mi vida, sino la de todos los que me rodeaban. Esa conversación telefónica no se trataba solo de las palabras de Luciana, no se trataba de su traición ni de lo que había dicho, no se trataba del dolor de que mi esposo me traicionara, se trataba de las decisiones que estaba a punto de tomar, decisiones que me definirían a partir de entonces. Con el último mensaje de Luciana, mi mundo se puso patas arriba. «Ayúdenme, por favor», escribió. Sabía que se arrepentía, pero también sabía que las palabras que había soltado no se podían borrar con disculpas. Cuando alguien dice algo tan profundamente cruel, no hay un simple «lo siento» que pueda remediarlo. Tenía la mente llena, el alma apesadumbrada, pero no podía permitirme flaquear. Necesitaba ser fuerte, no solo por mí, sino también por mis hijos, mi familia e incluso mi nuera. Sabía que todo lo que estaba pasando no se debía solo a lo que Luciana había dicho, sino a lo que había detrás. Algo andaba mal. Algo más profundo estaba sucediendo. Algo que no podía ignorar. En lugar de contestar el teléfono y devolver la llamada, pedí un tiempo. Salí de casa y fui a dar un paseo por el parque cercano. El aire fresco me ayudó a despejar la mente, pero aún sentía la ansiedad de saber que las piezas del rompecabezas estaban encajando de una forma inesperada. Algo mucho más serio estaba en juego. Llegué a casa poco después del mediodía y al entrar encontré a mi esposo, Antonio, sentado en el sofá con la mirada baja. Sabía que yo estaba al tanto del asunto, pero no sabía que Luciana me había dicho esas palabras de odio. Me senté frente a él y lo observé. Quería ver cuánto se esforzaría en convencerme de que merecía perdón. El silencio se hizo más denso entre nosotros, pero antes de que pudiera decir nada, hablé. «Lo sabía, Antonio», comencé, sin enojo, pero con una firmeza que no había visto en años. Sabía que algo andaba mal, pero la vida me lo mostró de una manera tan cruel que ya no puedo ignorarlo. Intentó levantarse, pero lo detuve con un simple gesto de la mano. No quería más palabras vacías, solo quería entender qué estaba pasando. «Todavía no entiendo qué te llevó a hacer esto», dije con voz tranquila pero penetrante. No se trataba solo de sexo, se trataba de algo más, algo que ya no podías controlar. Me miró con expresión de dolor. No parecía arrepentido, sino cansado de cargar con algo que sabía que no debía haber hecho. «Me equivoqué, María. Sé que me equivoqué, pero...» empezó, pero lo interrumpí. «No, Antonio. No lo entiendes. No se trata del error, se trata de las mentiras, y las mentiras salen a la luz cuando no eres honesto contigo mismo. No se trata solo de lo que pasó entre ustedes dos, se trata de que ya no me ves como tu esposa, ya no me ves como la mujer con la que construiste tu vida. Ya no te bastaba, ¿verdad?» Mi tono se volvió más firme, sin resentimiento, pero con claridad. «La cuestión es que nunca me dijiste la verdad sobre lo que pasaba por dentro». Bajó la cabeza, sabiendo que tenía razón. Había un vacío entre nosotros que nadie más podía llenar. Lo amaba, sí, pero algo se perdió en el camino. Y fue en ese momento que un nuevo sentimiento se apoderó de mí. Ya no sentía tristeza ni ira. Sentí una calma interior que me permitió ver la situación desde fuera, como si observara una escena de una obra que ya no me involucraba directamente, ya no formaba parte de la ecuación. Fue entonces cuando decidí qué hacer. El dolor de la traición ya no me afectaba porque, en el fondo, sabía que era él quien más necesitaba afrontar la realidad, no yo. Él era quien había perdido la oportunidad de verme como su compañera, y ella era quien intentaba derribarme con palabras venenosas. Ya no quería seguir el camino de la venganza. No la necesitaba. Lo que necesitaba, más que nada, era encontrar la paz. Y sabía que la mejor manera de lograrlo era confrontar a Luciana, no con ira, sino con la verdad. «Antonio, te voy a dar tiempo para pensar, pero necesito que entiendas una cosa. Nuestro matrimonio se acabó, y lo que pasó entre tú y ella es tu problema, no el mío. Necesito seguir adelante, y eso empieza ahora». Me levanté y fui a mi habitación. Me puse mi ropa favorita, la que me hacía sentir más segura, y decidí dar el siguiente paso. La decisión ya estaba tomada. Era hora de enfrentar a Luciana. Cuando llegué a su casa, el aire estaba denso. Ella sabía que iba a venir, y cuando nos miramos, algo cambió en el ambiente. No dijo nada de inmediato,
Solo me miró con ojos llenos de miedo y arrepentimiento. Quizás sabía que la mentira que había construido se estaba desmoronando. Entré y la miré. Luciana, lo que hiciste es irreparable. Pero recuerda algo, no se trata de venganza, se trata de la verdad. Y la verdad es que tienes mucho que aprender sobre lo que significa ser parte de una familia. Ella intentó hablar, pero la interrumpí. No te preocupes, yo me encargo de todo. Y tú, si quieres seguir en mi círculo, tendrás que aprender a ser honesto, sobre todo con tus seres queridos, porque sin eso no hay espacio para nadie más. Y fue en ese momento, cuando Luciana se quedó en silencio y me miró con ojos vacíos de orgullo, que supe que no era ella quien necesitaba perdón, sino yo quien necesitaba tomar la decisión más difícil. Salí de su casa sin enojo, sino con una sensación de libertad. Y, lo más importante, con la certeza de que estaba haciendo lo correcto. El día siguiente fue un torbellino. Sabía que mi decisión no había sido fácil para nadie, pero también sabía que, después de tanto tiempo viviendo con mentiras, el peso de la verdad finalmente me trajo una ligereza que ni siquiera sabía que existía. Ya no era rehén de las palabras de Luciana, ya no era rehén de lo que mi esposo había hecho. No sentí rabia, no sentí deseos de venganza. Lo que sentí, sobre todo, fue el peso del silencio que había cargado durante tanto tiempo y que finalmente había roto. La verdad había salido a la luz, no había vuelta atrás, y sabía que la confrontación que aún estaba por venir con Luciana y Antonio sería necesaria, pero no sería fácil. Lo que no sabía era cómo este momento me transformaría tan profundamente. Solo sabía que, al tomar la decisión de no dejarme sacudir, de no dar cabida al dolor ni al resentimiento, estaba tomando las riendas de mi vida, y eso, de alguna manera, me hizo más fuerte que nunca. No quería que Luciana fuera otra persona que entrara en mi vida con mentiras y trampas. Ya lo había experimentado con mi esposo. Lo que necesitaba ahora era que viera cuánto pueden destruir las palabras y cómo el arrepentimiento puede llegar demasiado tarde. Esa noche dormí profundamente por primera vez en días. La paz no provenía de resolverlo todo, sino de simplemente afrontarlo. Sabía que mi papel en esta historia no era impartir justicia, sino protegerme a mí misma y a mis hijos, quienes merecían una madre fuerte que no se dejara vencer. Sin embargo, lo que ocurrió al día siguiente me tomó por sorpresa. Eran alrededor de las 10 de la mañana cuando sonó el timbre. Estaba en la cocina, preparando café, cuando miré por la ventana y vi a Luciana de pie en el umbral, con los ojos enrojecidos y una expresión completamente distinta a la de antes. Ya no parecía la mujer arrogante y segura de sí misma que había invadido mi casa el día anterior. Ahora estaba visiblemente devastada, con los hombros hundidos y la postura de quien finalmente había comprendido la gravedad de sus palabras. Respiré hondo, miré por última vez a mi esposo, que estaba sentado en la sala, y caminé hacia la puerta. No sabía qué esperar, pero sabía que la conversación que estábamos a punto de tener definiría mi postura de ahora en adelante. Abrí la puerta. Luciana estaba allí, con un paquete de flores en las manos, pero sabía que no era por eso que estaba allí. «Señora María, yo necesito hablar con usted», dijo con voz temblorosa. No la dejé entrar de inmediato. La miré esperando a que hablara. ¿Qué más podría oír? ¿Qué más podría decirme? «Puedes hablar», respondí con calma, pero sin darle espacio a que hiciera otro movimiento que implicara mentir. Pareció dudar, como buscando la mejor manera de redimirse por algo que parecía irreparable. Pero las palabras llegaron, rompiendo el silencio. Yo no pensé antes de hablar. Comenzó con la voz quebrada. Estaba enojada, herida, y no sabía cómo expresarlo. No quise lastimarla, doña María. No era eso. Lamento lo que dije, pero sobre todo, lamento cómo la hice sentir. La observé en silencio. Ya sabía lo que quería decir, pero quería ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Quería escuchar la sinceridad en sus palabras, no solo los arrepentimientos superficiales que la gente expresa cuando se siente acorralada. «Me hiciste sentir culpable», continué, como si fuera responsable de algo que no me incumbía. «Lo que no entiendes, Luciana, es que todo esto no se trataba de mí. Se trataba de ti, de la decisión que tomaste y de lo que eso significa para todos los que te rodean». Ella permaneció en silencio, con la mirada fija en mí.
No sabía si entendía la profundidad de mis palabras, pero una cosa estaba clara. Ya no era la misma. Me equivoqué, doña María. Fui egoísta, pero cuando me vi en el espejo, ya no pude mentirme. Vi la ira que guardaba dentro y lo que causaba. No solo en ti, sino en todos los que me rodeaban. La observé. Luciana estaba siendo sincera, pero sabía que no era suficiente. Necesitaba ofrecer no solo una disculpa, sino un reconocimiento de lo que había hecho. Reconocer no solo su error hacia mí, sino hacia todos los involucrados en esta historia. ¿Y qué pasa con Antonio?, pregunté sin enojo, sino con tono interrogativo. ¿Qué crees que pasará ahora? Porque que yo sepa, él también tiene algo que ver en todo esto. ¿No crees? Luciana dudó. Sabía que estaba a punto de decir algo que no podría retractarse. Lo que la hacía dudar de la sinceridad de su petición era que aún no había confrontado a Antonio. Pero yo sabía que él, tarde o temprano, también tendría que afrontar la situación. Suspiró con la mirada distante y luego habló lentamente. Yo no sé qué va a pasar ahora, doña María. Yo sé que, en el fondo, perdí. No solo tu respeto, sino el de todos los que me rodeaban. Me sentí perdida y, cuando me dijiste que tenía razón, me di cuenta de lo equivocada que estaba. Sus palabras eran difíciles de escuchar. Pero sabía que Luciana necesitaba oírlas. Necesitaba darse cuenta de que no eran solo palabras, no era una simple expresión de frustración. No soy la persona que imaginas, Luciana, dije con voz firme. No soy perfecta y nunca intenté serlo. Pero lo que más me duele de lo que hiciste es la falta de honestidad. No solo con tu esposo, sino con lo que yo creía que era mi familia. Ella me miró y fue como si viera por primera vez la realidad de las palabras que yo decía. ¿Y qué quieres de mí?, pregunté, rompiendo el silencio. ¿Que te perdone? ¿Que te dé el alivio que buscas? Luciana empezó a llorar, pero sus lágrimas ya no eran de ira ni frustración. Eran lágrimas de profundo arrepentimiento. Sabía que ahora no había vuelta atrás. No lo sé, doña María, no sé qué esperar. Solo sé que necesito hacer lo correcto ahora. Necesito cambiar. No dije nada más. Simplemente la observé y en ese momento me di cuenta de que había empezado a convertirse en una mujer diferente. No sabía qué nos deparaba el futuro. No sabía si Luciana sería capaz de reparar todo lo que había hecho. Pero de algo estaba segura. Estaba lista para seguir adelante, fuera cual fuera el desenlace de esta historia. El silencio entre nosotras parecía eterno. Luciana, aún con lágrimas en los ojos, parecía una niña perdida, intentando encontrar su camino tras un error que ya no podía borrar. Había ido demasiado lejos y ahora intentaba reconstruirse, pero las piezas que sostenía ya no encajaban fácilmente. Podía verla luchar con su propia culpa, pero también sabía que lo único que quedaba ahora era la verdad, una verdad que no podía ignorar, aunque quisiera. Se levantó lentamente, aún con la mirada baja, y por un momento pareció dudar de qué hacer. La observé, no con ira, sino con silenciosa comprensión, como quien ha aprendido de la vida que el dolor, por difícil que sea, también trae valiosas lecciones. Lo entiendo, doña María, dijo Luciana con la voz más tranquila. Sé que ya no puedo fingir que todo está bien. Cometí un error, uno grave, no solo con Antonio, sino también contigo, y lo único que puedo hacer ahora es intentar, de alguna manera, corregir mis errores. No sé si podré, pero lo intentaré. Sus palabras, aunque cargadas de arrepentimiento, no me dieron ganas de abrazarla. No en ese momento. Lo que sentía por Luciana ya no era la relación de madre e hija que la vida nos había dado. No en ese instante. Sabía que, para seguir adelante, necesitaba dejar atrás la idea de que sería una hija para mí y aceptarla como la mujer en la que se había convertido. Una mujer llena de defectos, pero también llena de arrepentimientos. La miré y respiré profundamente. Estás empezando a entender, Luciana, pero lo más importante ahora no es lo que sientes, es lo que vas a hacer con este arrepentimiento, dije con firmeza. Porque el arrepentimiento sin acción es solo una ilusión de cambio. De nada sirve disculparse si, en el fondo, no estás dispuesta a pagar el precio de la verdad. Me miró, como si asimilara mis palabras.
Sabía que estaba en una encrucijada, y el camino que eligiera definiría no solo su relación con Antonio, sino también su relación con el resto de la familia. Lo sé, doña María, y estoy dispuesto a pagar el precio. No espero que me perdone de inmediato. Sé que tomará tiempo, pero quiero hacer las cosas bien. Nunca volveré a actuar con tanta arrogancia, con tanto engaño. Repararé lo que pueda. La observé un momento más, notando el destello de sinceridad en sus ojos, y fue entonces cuando comprendí lo profundamente que se estaba dando cuenta de que no era solo su matrimonio lo que intentaba salvar, era su propia alma. La conciencia de lo que había hecho finalmente la golpeaba con toda su fuerza. Sabía que había más en juego que lo que ella decía. Sabía que, para redimirse, tendría que enfrentarse al mayor obstáculo de todos, su propia vergüenza. Pero también sabía que, a veces, el primer paso hacia el cambio es el más doloroso. «¿Qué harás con Antonio?», pregunté, mirándola con más dulzura. «Él también necesita entender la gravedad de esto, Luciana. No solo tú». Suspiró y volvió a sentarse, con la cabeza entre las manos, visiblemente agotada. «No lo sé, doña María. Sé que me quiere, pero también sé que tiene sus límites. Fui tan ciega, tan egoísta, que quizá no me perdone. Y eso me duele más que cualquier otra cosa que haya sentido antes». La observé, con una mezcla de compasión y resistencia. Quería que fuera más fuerte, más decidida, pero sabía que estaba en un viaje de autodescubrimiento, y eso no sucedería de la noche a la mañana. El perdón no llega rápido, Luciana, y lo que él necesita de ti ahora es tu sinceridad. No tiene sentido esconderse tras excusas. Lo que necesita ver es que estás dispuesta a actuar, no solo a hablar. Lo que necesita ver es que estás dispuesta a ser una persona diferente para él y para todos nosotros. Ella me miró con una expresión de dolor, pero también con una pequeña chispa de esperanza en sus ojos. «Lo intentaré, doña María. Haré lo que sea para demostrar que soy capaz de ser mejor». La observé una vez más, y sin decir nada más, me puse de pie. No quería prolongar más la conversación. Sabía que había dado el primer paso hacia la redención, pero como todo en la vida, aún quedaba mucho por hacer. «Te daré tiempo para que te encuentres a ti misma, Luciana, pero recuerda, el tiempo que has perdido no se puede recuperar, y lo que has construido hasta ahora se ha basado en mentiras. Ahora necesitas reconstruirlo todo, y eso no será fácil». Me giré para irme, pero antes de tocar el pomo de la puerta, me volví hacia ella una vez más. «Cuando estés listo para enfrentar la verdad y lo que has hecho, ven a verme. Hasta entonces, cuídate, porque nadie más puede hacerlo por ti». No respondió. Solo me miró, con los ojos aún llorosos, pero había algo diferente allí. Algo más maduro, quizás. Salí de su casa y, mientras caminaba por la calle, sentí que el peso que llevaba sobre mis hombros se había aliviado. No porque Luciana se hubiera redimido, sino porque sabía que estaba haciendo lo correcto. Me estaba liberando de las mentiras y del pasado. Me estaba dando la oportunidad de empezar de nuevo. Y, lo más importante, le estaba mostrando que a veces la mayor lección de la vida es aprender a ser honesto, no con los demás, sino con uno mismo. Sabía que algún día lo entendería, y cuando lo hiciera, quizá por fin podría ser libre. Al día siguiente, al despertar, el peso sobre mis hombros ya no era el mismo. La decisión que había tomado el día anterior, enfrentar a Luciana y distanciarme del caos emocional en el que se había convertido mi vida, no había sido fácil, pero, en cierto modo, sabía que hacerlo era el único camino que me quedaba para encontrar la paz que buscaba. Ahora, la vida seguía adelante, y ya no sentía ese dolor insoportable que me había atormentado durante días. Cuando experimentas la vida, aprendes que el dolor va y viene, pero lo único que realmente perdura es la sabiduría que adquirimos con el tiempo. La sabiduría de darnos cuenta de que, en muchos casos, la verdad es más poderosa que cualquier mentira que intentemos crear para protegernos. Luciana volvió a llamar. Sería la 5ª vez ese día. Antes de contestar, sentí un nudo en el corazón, pero también supe que había llegado el momento de escuchar lo que tenía que decir. El silencio que había dejado en nuestra última conversación indicaba que había algo más por resolver, algo que no podía ignorar. Esperar. Señora María, su voz era más suave de lo que esperaba, pero aún reflejaba el dolor de la confusión. Sé que tiene razón.
Cometí un error y sé que las palabras no pueden solucionarlo, pero ya no sé qué hacer. Me siento tan perdida. Respiré profundamente y traté de no dejarme invadir por el sentimiento de lástima que sabía que ella quería provocar en mí. No me corresponde a mí resolver esto, Luciana, respondí con calma. Buscas perdón donde no debes. Lo que necesitas ahora es más que arrepentimiento. Necesitas acción. Y no es a mí a quien debes demostrar que estás dispuesta a cambiar. Es a ti misma. Se quedó en silencio un momento, como asimilando mis palabras. La dejé en silencio, permitiéndole reflexionar. El silencio, a veces, es el mejor remedio para quienes están perdidos y ya no saben a dónde ir. Pero entonces algo en ella cambió. Pude sentir, incluso a través de la línea telefónica, que estaba tomando una decisión importante. Y por primera vez vi que tal vez, solo tal vez, estaba empezando a comprender la verdadera esencia de lo que significaba realmente cambiar. Sé lo que tengo que hacer, doña María, dijo, ahora con más firmeza. Sé que mi relación con Antonio nunca volverá a ser la misma, y sé que mi matrimonio no sobrevivirá a lo sucedido, por mucho que quiera arreglarlo todo. Pero antes que nada, necesito redimirme. Necesito hacer lo correcto para mí. Necesito pedir perdón, primero a mí misma, antes de esperar que nadie más me perdone. La escuché atentamente y no pude evitar notar cuánto más fuerte parecía. La Luciana que conocía, la mujer arrogante y orgullosa, comenzaba a desaparecer, dando paso a una persona que finalmente se liberaba de las cadenas de la mentira y la vergüenza. Vas a necesitar más que palabras, Luciana. Vas a necesitar acciones. Vas a tener que demostrarle a Antonio, a tu familia y, sobre todo, a ti misma, que puedes ser mejor persona, que ya no vives a la sombra del error que cometiste. Ella suspiró, y fue como si el peso de la culpa fuera incluso más pesado que la carga de responsabilidad que acababa de colocar sobre ella. Lo sé, doña María, y empezaré con Antonio. Prometo ser sincero con él, aunque tenga que perderlo todo. El tono de su voz, aunque sincero, me daba la impresión de que se precipitaba. Lo que no entendía del todo era que la honestidad no se limitaba a hablar. La honestidad exigía acción, no una simple explicación. Pero de alguna manera supe que Luciana estaba empezando a darse cuenta del precio de la verdad. No lo perderás todo, Luciana, si estás dispuesta a pagar el precio del cambio, dije lentamente. Lo que perderás, si no eres honesta, es tu alma. No puedes ocultar lo que has hecho. No puedes seguir viviendo una mentira. Pero lo que puedes ganar con la honestidad es mucho más de lo que imaginas. Puedes alcanzar la paz. Sabía que aún no entendía del todo lo que significaba. Era imposible no comprenderlo. El peso de la vergüenza y la culpa siempre difumina un poco la claridad, pero ella empezaba a ver, a sentir lo que era necesario. La conversación terminó con Luciana, prometiendo que tomaría la iniciativa de hablar con Antonio, ser sincera con él y hacer todo lo posible por reparar el daño que había causado. Sabía que no sería fácil para ella, pero también sabía que lo más difícil ya estaba hecho, el primer paso hacia la redención. Colgué el teléfono y me senté un momento. El café estaba en la mesa, aún humeante, pero ya no me interesaba. Tenía algo mucho más importante en mis manos, la certeza de que, por difícil que fuera, mi familia podría sobrevivir a esta tormenta. Quizás incluso salir fortalecida de todo. Sabía que el tiempo, como siempre, curaría las heridas, y que las cosas, por complicadas que parecieran, se resolverían cuando la gente decidiera actuar con sinceridad. Pero mi propio viaje estaba lejos de terminar. Sabía que, en el fondo, Antonio también necesitaba comprender lo sucedido. Aún no lo sabía todo. Y, aunque creía que ya entendía algo de lo ocurrido entre Luciana y yo, aún no comprendía del todo la profundidad de la situación. Era hora de hablar con él. Y fue esta conversación la que realmente determinaría el curso de mi vida a partir de entonces. Al caer la tarde, supe que había llegado el momento de confrontar a Antonio. No sabía cómo reaccionaría, no sabía si estaba listo para escuchar la verdad, o si, como muchos hombres, intentaría borrar el dolor con palabras vacías. Pero una cosa era segura: la mentira que había persistido durante tanto tiempo ya no podía ignorarse. La fachada que habíamos construido juntos durante tantos años se había derrumbado, y la única manera de reconstruir algo era empezar con la verdad. Respiré hondo y fui a la sala. Antonio estaba allí, como siempre, sentado en el sofá, con la mirada perdida,
absorto en sus pensamientos. Sabía que algo estaba pasando. Sabía que la conversación era inevitable y sabía que, de alguna manera, su vida estaba a punto de cambiar. Al verme, hizo ademán de levantarse, pero le pedí que se sentara. No hacía falta más gestos de cortesía, no quería más juegos. Quería la verdad, pura y simplemente. Lo que hiciera con ella ya no era mi responsabilidad. «Antonio, tenemos que hablar», comencé con voz firme y sin titubeos. «No voy a callarme más, no voy a ignorar más lo que está pasando». Me miró, como preparándose para oír algo que ya sabía, pero se negaba a aceptar. Negó con la cabeza lentamente, buscando las palabras, pero fui directo. «Sé lo de Luciana», dije con la calma que solo da quien ha enfrentado el dolor y el rechazo. «Sé lo que pasó entre ustedes. Y también sé que no se trata solo de la traición, Antonio. Se trata de la mentira. Se trata de cómo me miraste durante todos estos años, sabiendo que ya no me veías como tu esposa, pero aún así manteniéndome en la oscuridad». Se estremeció levemente, como si el golpe hubiera sido más fuerte de lo que imaginaba. Vi el dolor en sus ojos, pero sabía que no había lugar para la compasión. Tenía que afrontar lo que había hecho. «Nunca me dijiste la verdad. Y eso es lo que más me duele. No la traición, sino el hecho de que, todo este tiempo, me mantuviste ciego. No me diste la oportunidad de elegir qué hacer. Me atrapaste en una mentira, Antonio. Y peor aún, me atrapaste en una vida que creía real». Dejé de hablar y observé su reacción. Tenía los ojos cerrados, como buscando una explicación a lo inexplicable. Sabía que sentía arrepentimiento, pero también sabía que el arrepentimiento por sí solo no cambiaba nada. «Lo siento, María», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Sé que te hice daño de todas las maneras posibles, y lo que hice fue imperdonable. No quería que llegáramos a este punto. Simplemente no sabía cómo salir de esto. No sabía cómo decirte lo que estaba pasando. Pensé que si lo ocultaba, todo estaría bien, pero me equivoqué». Lo observé mientras hablaba, y por un momento pareció que solo quería que dijera, «Está bien», pero sabía que eso no sería posible. Ahora no. La confianza que habíamos construido durante tantos años se había roto, y no se reconstruiría de la noche a la mañana. «Lo que hiciste no se puede arreglar con palabras», dije con voz firme. «No importa cuánto te arrepientas. Lo que importa ahora es qué harás para repararlo, no solo con Luciana, sino contigo misma, con nuestra familia». Me miró y por primera vez vi la verdad en sus ojos. Sabía que, de alguna manera, no solo me había fallado a mí, sino a la esencia misma de nuestra familia. Lo que había hecho no solo nos había traicionado, sino que nos había destrozado de una manera que jamás podría comprender del todo. «Sé que cometí un error, María, y sé que ya no puedo ocultárselo a nadie, ni siquiera a mí mismo». Suspiró y se pasó una mano por la cara. «Quiero que me des la oportunidad de demostrar que puedo ser mejor, pero más que eso, quiero que tomes la decisión correcta para ti». No sabía qué decirle. No porque me hubiera quedado sin palabras, sino porque, en ese momento, me di cuenta de que ya no me correspondía a mí decidir qué debía hacer. No tenía el poder de resolver su vida. Lo que sí podía hacer era resolver la mía, mi propio dolor, y dejar de depender de sus fracasos para ser feliz. «Antonio, la decisión ya no se trata de nosotros, se trata de ti. ¿Qué harás con la verdad? ¿Cómo afrontarás las consecuencias de lo que has hecho? Porque, al final, eso es lo que importa. No puedo decidir qué harás, y ya no puedo soportar la carga de intentar salvar un matrimonio que, en el fondo, ya está roto». Permaneció en silencio, mirándome, como si intentara procesar todo lo que le había dicho. Pero yo sabía que él ya sabía lo que tenía que hacer. Ya sabía que el dolor que había causado no podía borrarse fácilmente. «¿Qué esperas de mí, María?», preguntó finalmente. «Espero que seas honesto, Antonio, contigo mismo, con ella. Y si alguna vez quieres recuperar nuestra confianza, tendrás que actuar, no solo hablar». Asintió lentamente, pero sabía que, por mucho que lo intentara, jamás podría restaurar todo lo que se había roto. También sabía que el camino a la redención no sería fácil para él, pero lo que más importaba en ese momento era que comenzaba a reconectar con la verdad, porque, sin la verdad, no hay posibilidad de reconstrucción.
Me levanté lentamente de la silla. No sabía qué me deparaba el futuro, pero sabía que mi viaje apenas comenzaba. El matrimonio que conocía ya no existía, y lo que me esperaba sería reconstruir una nueva vida. No para complacer a nadie, sino para complacerme a mí misma. Espero que encuentres tu camino, Antonio, pero recuerda que no será el mismo que hemos recorrido hasta ahora. Salí de la habitación y fui a mi dormitorio. Cerré la puerta y respiré hondo. El dolor de la traición ya no me consumía, y la ira ya no me dominaba. Lo único que me quedaba ahora era reconstruir mi propia historia. La vida, como he aprendido con los años, tiene una curiosa forma de reorganizarse cuando menos lo esperamos. A veces creemos que el destino nos ha llevado por un camino, y de repente, un giro inesperado nos hace ver el mundo desde una nueva perspectiva. Lo que pensé que sería el final de una historia fue solo el comienzo de un viaje completamente diferente. Antonio estaba en casa, pero las palabras que habíamos intercambiado la noche anterior resonaban en mi mente como un tambor lejano. Sabía que su decisión de cambiar sería larga y llena de desafíos. No podía esperar que las cosas se resolvieran de la noche a la mañana, pero también sabía que si realmente estaba dispuesto a transformarse, tendría que empezar por alguna parte. Pero, lo más importante, sabía que no podía esperar que él lo hiciera todo por mí. Lo que estaba ocurriendo ahora era mi propia reconstrucción, y eso era algo que yo, sola, tendría que hacer. A la mañana siguiente, al despertar, no fui directamente a ver a Antonio. Sabía que él seguía lidiando con su propia culpa y que debía respetar la distancia que nos separaba. En cambio, decidí empezar el día de otra manera. En lugar de aferrarme a las heridas del pasado, decidí que hoy sería el comienzo de mi propia sanación. Necesitaba cuidarme, comprender qué quedaba de mí después de tantas mentiras y reconstruir mi autoestima. Me di un baño largo, me puse ropa cómoda y desayuné sin prisas. Ya sabía que, en el fondo, la vida continuaría y que el tiempo no me daría otra oportunidad para vivir plenamente. Ya no sería prisionera del dolor que sentía. Decidí que el pasado ya no ocuparía espacio en mi corazón. Sabía que, mirando hacia el futuro, había una pregunta que todavía me atormentaba. ¿Qué quedaba de mi matrimonio? Hace 10 años, jamás imaginé que estaría aquí, reflexionando sobre un matrimonio que parecía perfecto, pero que, de alguna manera, se había perdido entre nuestros defectos. Antonio y yo éramos cómplices, éramos compañeros, estábamos enamorados, pero, como cualquier relación, también estaba sujeta a la erosión del tiempo, la rutina y los errores cometidos a lo largo de los años. Necesitaba aceptar que lo que había sido ya no sería. No porque no tuviera arreglo, sino porque algo dentro de mí había cambiado. No sabía si podría perdonarlo del todo, y lo más importante, no sabía si quería volver a ser la mujer que creía en promesas vacías. Sabía que necesitaba tiempo para pensar. Mientras tanto, Luciana volvió a llamar. La 6ª llamada del día. No sabía qué quería de mí, pero también sabía que no podía permitir que siguiera poniendo excusas sin actuar. Era hora de que aceptara la verdad. Esperar. Señora María, por favor, escúcheme. Necesito hablar con usted, dijo Luciana, con una voz que, por primera vez, sonaba genuina, sin las excusas vacías que había escuchado antes. Sé que he cometido errores de todas las maneras posibles, y no espero perdón, pero necesito entender lo que estoy haciendo ahora. Necesito entender cómo empezar de nuevo. La observé por teléfono, pero sabía que, de alguna manera, ya había dado el primer paso. Había dejado de esconderse. Y, más que eso, estaba empezando a ver el peso de sus actos. Luciana, el primer paso que puedes dar ahora es dejar de disculparte y empezar a actuar. No se trata de palabras, no se trata de cuánto te arrepientas, se trata de lo que vas a hacer para reparar lo que se rompió, dije con calma pero con claridad. Tienes que tomar la decisión de cambiar, demostrarlo con hechos, no con promesas. Ella permaneció en silencio por un momento, reflexionando sobre lo que había dicho. Lo sé, doña María, respondió finalmente, y eso es lo que voy a hacer. No sé qué pasará entre Antonio y yo, pero lo que más deseo ahora es demostrarme a mí misma que puedo ser mejor de lo que era. Sé que el amor no basta. Necesito ser honesta, necesito ser verdadera. Sabía que hablaba en serio. Sabía que, por muy perdida que estuviera, algo en su interior empezaba a cambiar.
Estaba dejando atrás a la mujer débil que se mentía a sí misma y comenzando a convertirse en una mujer dispuesta a afrontar las consecuencias de sus decisiones. ¿Y qué pasa con Antonio?, pregunté. ¿Qué vas a hacer con él? Luciana suspiró. Sentí el peso de la duda en su voz. Voy a hablar con él. Sé que, en el fondo, él también necesita tiempo, pero también sé que, para seguir adelante, necesito ser honesta con él. No solo sobre lo que pasó, sino sobre en quién me he convertido. Necesito contarle todo, sin ocultarle nada, porque, al final, solo con la verdad podrá decidir qué quiere para su futuro. Ya no puedo seguir viviendo en una mentira. Sabía que esto no sería fácil para Luciana, pero también sabía que si se mantenía fiel a sí misma, la decisión que tomaría sería más fuerte que cualquier miedo o arrepentimiento. Haz lo que sea necesario para ser honesta, Luciana. Y recuerda, la única persona con la que debes ser fiel ahora mismo es contigo misma. El resto vendrá cuando te permitas ser quien realmente eres. Me dio las gracias, y por primera vez sentí que Luciana empezaba a redimirse, no por culpa, sino por acción. Quizás, por difícil que fuera, aún tenía la oportunidad de reconstruirse. Colgué el teléfono y respiré hondo. Fue como si me hubieran quitado un peso de encima, pero al mismo tiempo sabía que el camino no sería fácil para nadie. Seguía lidiando con mis propias heridas, el dolor de un matrimonio roto, la pérdida de algo que creía eterno, pero también sabía que el futuro estaba en mis manos, y yo decidiría qué hacer con él. Miré el reloj una última vez. Era hora de tomar una decisión. A la mañana siguiente, cuando el sol aún estaba bajo, iluminando la ciudad con una luz tenue y tímida, me encontré ante una decisión importante. Sabía que la conversación con Antonio sería difícil, quizás incluso más difícil que cualquier otra que hubiera enfrentado en mi vida. El tiempo, con sus aguas turbulentas, me había demostrado que nada volvería a ser igual. Pero lo que me quedaba, al final, era qué haría con la verdad. Antonio estaba en la sala cuando entré, con la mirada fija en algo invisible frente a él. Sabía que la conversación era inevitable, sabía que no había escapatoria a esta realidad, y quizás, en el fondo, ya esperaba que llegara con lo que guardaba dentro. Él me miró cuando entré, y al ver mi expresión, volvió a bajar la mirada. Sabía que no se esperaba esto, no con la forma en que me acercaba a él, no con esta firmeza. Ya había enfrentado tanto dolor que de alguna manera sabía que este era solo uno más. Antonio, tenemos que hablar, comencé con voz tranquila pero decidida. Sabía que, más que nada, necesitábamos claridad, no palabras vacías. Levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron. Había miedo, pero también expectación. Pude ver que él ya sabía que algo había cambiado. No había vuelta atrás. Aquella historia de nuestro amor eterno se había desvanecido, y ahora solo quedaban las ruinas de lo que, durante mucho tiempo, creí que era la base sólida de una vida feliz. Sé que todo esto es muy difícil para ambos, María, dijo con la voz entrecortada. Sé que te traicioné, sé que te hice sufrir. Y sé que ahora, en el fondo, nada arreglará esto, nada. Me senté ante él, sin prisa. Lo miré como se observa a un hombre perdido. Y, por mucho que me dolieran sus palabras, supe que la verdad desnuda era lo único que podía liberarnos. Ya no quería vivir a la sombra del dolor y la mentira, y él necesitaba verlo también. Antonio, no se trata solo de la traición, dije con firmeza. Lo que más duele que lo que pasó entre tú y Luciana es que te escondiste tras una mentira. Me dejaste creer que estábamos bien, que nuestra vida era normal, mientras tú ya te distanciabas de mí. Eso es lo que más duele. No la traición, no el sexo, sino que no fuiste sincero conmigo, que no me diste la oportunidad de decidir qué hacer con nuestros errores. Permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo. Lo observé, no con ira, sino con tristeza. Ya sabía que, para él, el dolor de la pérdida era mayor que el de haberme lastimado. Pero también sabía que ya no podía pedir perdón como siempre lo hacía, con palabras vacías y arrepentimientos. María, no sé qué más decir. Te lastimé y sé que rompimos nuestra confianza, pero te amo, siempre te he amado. Parecía desesperado, buscando la manera de expresar lo que no tenía explicación.
Sabía cuánto se esforzaba, pero también sabía que el amor no bastaba para arreglarlo todo. El amor no es una fórmula mágica que borra los errores. El amor es, sin duda, la base de todo, pero la confianza es el cemento que lo mantiene unido. Antonio, lo que importa ahora no es lo que sientes, sino qué harás con ello. ¿Qué harás con el dolor que le causaste no solo a mí, sino también a Luciana? No se trata solo de nosotros dos, se trata de todos los que te rodean, y sobre todo se trata de ti mismo. Lo que necesitas entender es que, a partir de ahora, ya no puedo cargar con la carga de intentar salvar lo que ya se fue. Me miró con los ojos vidriosos, como si intentara comprender, y yo sabía que lo intentaba, pero también sabía que no lo entendería del todo hasta que fuera demasiado tarde. Sé que me equivoqué, murmuró, sé que fui débil, y sé que ahora tengo que pagar el precio. Pero, María, por favor, dame una oportunidad. Cambiaré. No soy la misma persona que te hice creer. No soy ese hombre que te traicionó, ese hombre que mintió. Soy alguien que se perdió y ahora sé que lo he perdido todo. Lo observé en silencio. Sabía que hablaba con el corazón, pero también sabía que las palabras no bastaban. Lo que necesitaba era acción. Lo que necesitaba era tiempo. Y quizá eso nunca sería suficiente. Antonio, no sé si puedo volver a confiar en ti. No sé si lo que pasó tenga arreglo. Sé que quieres cambiar, pero el cambio no se pide. El cambio se vive. No basta con pedir perdón. Necesitas demostrar que puedes ser mejor. Y por mucho que te quiera, no sé si todavía tengo espacio para ti en mi vida, como te lo imaginas. Tragó saliva con dificultad, con la mirada perdida, y en ese momento supe que había llegado el momento de tomar la decisión final. El futuro de ambos dependía de cómo cada uno afrontara la verdad. Necesito tiempo, Antonio. Necesito espacio. No puedo tomar decisiones ahora mismo, pero tampoco puedo seguir con la mentira. Si quieres hacer algo por nosotros, empieza por ser honesto. No solo conmigo, sino contigo mismo. Asintió lentamente, sin decir nada más. Lo observé, no con ira, sino con profunda tristeza. El dolor de la traición no era lo que más me afectaba. Lo que me dolía era cómo se había perdido a sí mismo y cómo ahora intentaba reencontrarse entre los escombros. Fui a la puerta y lo miré una última vez antes de irme. Cuando estés lista para ser honesta, ven a verme. Hasta entonces seguiré con mi vida. Y, quién sabe, con el tiempo, quizá encontremos un camino juntos, pero no será fácil, ni para ti ni para mí. Me fui sin mirar atrás. Sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba, no solo para él, sino también para mí. Los días siguientes fueron como un torbellino de emociones contradictorias. A veces, la vida parece obligarnos a mirar dentro de nosotros mismos, a enfrentarnos a verdades que preferiríamos olvidar. Pero la verdad no es algo que podamos ocultar por mucho tiempo. Encuentra la manera de emerger, como una planta que, aunque intenta esconderse en las sombras, encuentra la luz para florecer. Sabía que la conversación con Antonio solo había sido el comienzo de algo mucho más grande, pero también sabía que no podía esperar que cambiara de la noche a la mañana. El camino para reconstruir nuestra relación no sería fácil ni rápido, y tal vez, pensé, la verdadera reconstrucción no se trataba de nosotros dos, sino de mí. ¿Qué quedaba de mí, después de tantos años de matrimonio, de una vida construida sobre lo que parecía una base sólida, pero que, en el fondo, se había desmoronado como arena en mis manos? No lo sabía. No sabía qué sería de mí, no sabía qué sería de nosotros, pero había algo dentro de mí que se negaba a vivir a la sombra de la mentira y el dolor. Estaba harta de ser rehén de algo que ya no era real. La vida me había dado la oportunidad de empezar de nuevo. La pregunta era, ¿estaba lista? Los días pasaban y me permitía vivir a un ritmo más relajado. Me levantaba temprano, preparaba mi café y me sentaba en el balcón a observar la vida callejera. No es que las calles me ofrecieran respuestas, pero de alguna manera observar el mundo exterior me daba la sensación de que la vida continuaba, con o sin mi permiso. A la vida no le importan nuestros momentos de duelo. Sigue adelante, incluso cuando nos sentimos perdidos, incluso cuando los días parecen insignificantes. Eso era lo que más temía, que la vida pasara y yo estancada, esperando que algo cambiara.
pero en el fondo sabía que quien necesitaba cambiar era yo. Necesitaba reencontrarme conmigo misma y para ello necesitaba dejar de aferrarme a los recuerdos de lo que fue, porque cuando alguien nos hiere profundamente, lo que queda no es la venganza, sino la fuerza para reconstruirnos. Fue una tarde gris, tras un paseo solitario por el parque, que decidí que, a partir de ese momento, tomaría las riendas de mi vida. Ya no como la esposa que siempre esperaba ser amada, sino como la mujer que había aprendido que el amor propio es lo que realmente nos sostiene cuando todo lo demás se derrumba. Sabía que Luciana estaba lidiando con el peso de sus propios errores. Había buscado mi ayuda, y aunque sabía que lo que más deseaba era un alivio inmediato, también sabía que necesitaba comprender que el verdadero cambio venía de adentro, no de las palabras. Sentía que mi papel ya no era ser la víctima de la historia. Tenía el poder de ser la autora de mi propia narrativa. La vida nunca nos prepara para decisiones difíciles, y lo que les pasó a Antonio y Luciana fue solo una manifestación de algo que llevaba tiempo gestándose. Sabía que, al tomar la decisión de seguir adelante, no estaba abandonando mi historia, sino escribiendo un nuevo capítulo. Un capítulo donde yo sería el protagonista de mi propio viaje. Sabía que Antonio también buscaba una solución, pero tendría que hacerlo solo. El peso de lo que había hecho no era algo que yo pudiera llevar por él. Lo que necesitaba, más que nada, era tiempo. Y sabía que el tiempo, como siempre, traería sus propias respuestas. Sentía que necesitaba algo más, algo que me liberara de las ataduras que aún me atenían. Necesitaba reflexionar sobre mi vida y descubrir qué me hacía feliz, qué amaba de mí, sin depender de lo que pensaran o hicieran los demás. Fue entonces cuando decidí, con urgencia, que era hora de viajar. No sabía exactamente a dónde iría, pero sabía que lo que más me ayudaría sería salir de la ciudad, lejos de los recuerdos que me ataban a un pasado doloroso. Llamé a mi hermana, que vivía en un pueblito rural, y con una sonrisa me invitó a pasar el fin de semana con ella. Lo necesitaba. Necesitaba sentir la libertad de ser yo misma, sin las responsabilidades que la vida me imponía. Sin embargo, antes de irme, tomé una decisión que me hizo sentir que estaba tomando las riendas de mi vida. Llamé a Luciana. Necesitaba entender que, más que buscar mi aprobación, debía buscar el perdón en su interior. Cuando ella respondió, hablé con la calma que ahora gobernaba mis palabras. Luciana, sé que estás intentando redimirte y sé que estás dispuesta a cambiar. Pero lo que necesitas entender, más que nada, es que el primer paso para cualquier cambio es perdonarte a ti misma. De nada sirve buscar excusas externas si no te liberas de tus propios errores, y eso exigirá más de ti que cualquier cosa que hayas hecho hasta ahora. Pero si estás dispuesta, el cambio llegará. Ella se quedó en silencio por un momento, como si estuviera absorbiendo mis palabras. Lo sé, doña María, respondió con voz firme pero más tranquila. Me perdonaré, y haré lo que sea necesario para mejorar, no solo por ti y por Antonio, sino por mí misma. Colgué el teléfono sintiendo que, de alguna manera, había hecho mi parte. No podía controlar las decisiones de Luciana ni las de Antonio, pero sabía que lo más importante ahora era cuidarme. Y el viaje que estaba iniciando en ese momento sería, de hecho, mío. No sabía qué me deparaba el futuro, pero estaba listo para aceptarlo. Con la maleta lista y el corazón más ligero, partí hacia el campo. No sabía cómo el viaje cambiaría mi vida, pero sabía que era el primer paso para reconstruir todo lo que había perdido. El viaje, pensé, no era solo para ver a mi hermana, era para mí, para mi alma. Y así fue que, con la promesa de cuidarme y redescubrirme, comencé a caminar hacia lo que estaba por venir. El viaje al pueblito de mi hermana fue justo lo que necesitaba. El aire fresco del campo, el olor a tierra atenuado por la lluvia reciente, el susurro del viento entre los árboles. Todo allí era sencillo, pero profundo. El pueblo era pequeño, con calles tranquilas, casas coloridas y un ritmo de vida que parecía lento, a diferencia del bullicio de la ciudad. Para mí fue un bálsamo. Ya estaba agotada por las tensiones y preocupaciones diarias que habían dominado mi vida. No sabía exactamente qué esperar de esta visita, pero sabía que necesitaba un respiro, un momento para reflexionar sobre mi vida, sin la presión de lo que me rodeaba.
El tiempo con mi hermana sería una oportunidad para reconectarme conmigo misma. Sabía que, al regresar, tendría que enfrentarme de nuevo a la realidad de mi hogar, la realidad de mi matrimonio roto y la realidad de todo lo que aún necesitaba comprender. La primera noche transcurrió con tranquilidad. Mi hermana me preparó una cena sencilla pero reconfortante. Ya estaba acostumbrada a los lujos de la ciudad, pero esas pequeñas cosas, como la comida casera y las conversaciones despreocupadas, tenían algo muy valioso. No era la comodidad material lo que importaba, sino la comodidad de una compañía genuina, algo que no había valorado en mucho tiempo. A la mañana siguiente salimos a caminar por el campo. Mi hermana y yo hablamos de todo y de nada, simplemente dejando que el sonido de nuestros pasos llenara el espacio. Ella sabía por lo que estaba pasando, pero no me obligó a nada. Su silenciosa presencia era todo lo que necesitaba. «Volverás y tomarás decisiones, ¿no?», preguntó, mirando el horizonte lejano donde el cielo se encontraba con la tierra. La miré, intentando entender qué quería decir con eso. Lo que realmente quería saber era si estaba lista para tomar las riendas de mi vida. Y la respuesta no era sencilla. «Todavía no lo sé», dije con sinceridad. «No sé qué me depara el futuro. No sé si Antonio y yo podremos encontrar un camino juntos. Lo que sí sé es que necesito tiempo para entender lo que quiero para mí». Mi hermana me miró y sonrió con dulzura. No era la sonrisa de alguien que intentaba darme una respuesta prefabricada. Era la sonrisa de alguien que sabía que a veces la vida no tiene respuestas fáciles. La sabiduría viene con la experiencia de vivir el proceso, y ella lo entendía muy bien. Lo que importa, María, es que te permitas sentir, que te permitas vivir este dolor y esta transición, y eso es lo más importante. Respiré hondo, pensando en sus palabras. Sabía que, mientras estuviera con mi hermana, había algo puro y verdadero en lo que decía. Era difícil expresarlo con palabras, pero había una ligereza en ese pequeño pueblo que me hizo sentir que, de hecho, podía dar un paso adelante. La tarde transcurrió sin incidentes. Pasé el tiempo escribiendo algunas cartas y reflexionando sobre lo que sucedía a mi alrededor. La verdad, más que nunca, se me hacía evidente. Ya no quería vivir una vida de expectativas incumplidas. Quería vivir según lo que era cierto para mí, no para los demás. Sabía que esto implicaba tomar decisiones difíciles, pero también sabía que sería la única manera de seguir adelante. Sin embargo, la verdad sobre mi matrimonio con Antonio seguía atormentándome. No podía dejar de pensar en él, en sus palabras, en el dolor que sentía. Quería que tomara la decisión correcta, que comprendiera lo que estaba en juego. Pero, más que eso, sabía que, ahora, la única persona que realmente necesitaba sanar era yo. Al mirar por la ventana, vi la silueta de una figura distante. Un hombre caminaba por el camino de tierra. Mi hermana y yo ya nos dirigíamos al jardín, donde la suave luz del atardecer lo teñía todo de dorado. «¿Quién es esa persona?», pregunté, sin saber exactamente por qué la figura me resultaba tan familiar. Mi hermana miró atentamente y sonrió. «Soy João, un amigo de la juventud. Es agricultor y vive cerca». «¿Por qué lo preguntas?». No dije nada, pero la imagen del hombre a lo lejos pareció conectar con algo que aún no entendía. Tenía la cabeza gacha, como si estuviera pensando profundamente en algo. No sabía si era añoranza o si simplemente me recordaba algo que ya no quería cargar. Pero, de alguna manera, ese momento me hizo pensar en cuántas veces necesitamos que algo o alguien nos muestre lo que necesitamos ver, o mejor dicho, lo que ya sabemos en el fondo. «No es nada, hermana», dije con una sonrisa amable. «Solo pensaba en cómo la vida nos lleva a diferentes lugares y nos pone en situaciones que jamás imaginamos». Ella sonrió y no dijo nada más. El silencio que permaneció entre nosotros fue cómodo, como si ya supiéramos lo que el otro pensaba. Esa noche, antes de irme a dormir, escribí en mi diario: «La vida, con el tiempo, nos enseña que no siempre tenemos control sobre lo que nos sucede. A veces, solo podemos permitirnos vivir lo que viene después, con valentía y fe. No puedo controlar las acciones de los demás, pero sí puedo controlar lo que hago con mi propia vida». Cerré mi diario y respiré hondo. No sabía qué me depararía el mañana, pero por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Quizás la paz no consistía en encontrar todas las respuestas.
Quizás se trataba simplemente de aceptar el proceso de la vida, con todas sus incertidumbres. Al día siguiente, mi hermana y yo desayunamos juntas. Me preguntó qué haría al regresar a la ciudad, y yo, con una sonrisa tranquila, le respondí: regresaré a casa para afrontar lo que tenga que afrontar, y seguiré adelante, paso a paso. No sabía qué vendría después, pero sabía que, de alguna manera, había comenzado a reconstruir mi vida. Y ahora solo me quedaba el coraje para seguir adelante, para tomar las decisiones que realmente me harían feliz. No sabía qué esperar de mi regreso a casa. Tras unos días en los que por fin logré distanciarme del caos emocional en el que se había convertido mi vida, mi mente estaba más despejada, pero mi corazón seguía un poco confundido. ¿Qué sería de Antonio y de mí? ¿Qué quedaba de nuestra relación si acaso quedaba algo por salvar? Al llegar a casa, la familiaridad de cada rincón me reconfortó, pero también me causó una gran carga. Sabía que, al entrar en esa casa, ya no habría más fingimiento de que todo estaba bien. El tiempo que pasé lejos no había borrado el dolor ni las decisiones que tomamos. La traición, el silencio, las mentiras, todo estaba allí, grabado en las paredes, en las puertas, en el simple hecho de atravesar esa casa. Antonio estaba en casa. Me esperaba en la sala, como espectador de algo que escapaba a su control. Al verme entrar se levantó, pero no se acercó. Se quedó allí, en silencio, esperando a que yo hablara, esperando a que dijera lo que él ya sabía que debía decir. Sabía que era hora de afrontar finalmente lo que quedaba entre nosotros. Ya no podía vivir en el limbo, atrapada entre la ira, el perdón y el deseo de que todo volviera a ser como antes. Ya no sabía si quería que fuera así. Lo que sí sabía era que, después de tantos años de matrimonio, de promesas hechas y rotas, merecía la libertad de tomar mis propias decisiones, sin depender de los errores del pasado. Antonio me observaba desde lejos, como si intentara encontrar en mi rostro alguna pista sobre lo que pensaba, pero sabía que las palabras que había preparado no eran para él, sino para mí. «Antonio, tenemos que hablar», dije con voz tranquila pero firme. No quería gritar, no quería que esta conversación se convirtiera en otra pelea, solo quería claridad. Se acercó lentamente, sin saber qué esperar. A cada paso, crecía la sensación de que lo que una vez parecía sólido y seguro estaba a punto de derrumbarse. «Sé que estoy aquí esperando algo de ti», dijo en voz baja, evitando mi mirada. «Sé que todo lo que he hecho, todo lo que hemos causado, es irreparable. Pero aún así, te pido que me des la oportunidad de demostrar que puedo ser mejor». Lo miré con calma, intentando asimilar lo que decía. Sabía que lo sentía, pero el arrepentimiento no bastaba. Lo que necesitaba entender era que lo que había pasado entre nosotros no se trataba solo de palabras o acciones momentáneas, sino de lo que no logró hacer a lo largo de los años, de lo que no logró ser. «Antonio, lo que necesitas entender, más que nada, es que el arrepentimiento no es una solución inmediata», dije con calma, sin ira, pero con la claridad de quien ha pasado por todo esto y sabe que no hay atajos. Lo que hiciste no se puede solucionar con palabras. Lo que hiciste no se puede solucionar con promesas vacías. Lo que necesitas hacer ahora, más que nada, es mirarte al espejo y decidir si aún quieres ser la persona en la que te has convertido. Guardó silencio. Esas palabras lo afectaron de forma distinta a la que esperaba. Pero sabía que necesitaba escucharlas. Necesitaba comprender que el proceso de cambio no empieza con excusas, sino con una auténtica reflexión interior. «Sé que nuestra historia ha estado marcada por mentiras y errores, pero lo que más necesito de ti ahora mismo es honestidad», continué, observando su reacción. «Y la honestidad empieza cuando enfrentas lo que has hecho. No será fácil para ninguno de los dos, pero si de verdad quieres cambiar, si de verdad quieres salvar algo de esto, tendrás que mirar tus propios errores con los ojos de la verdad». Miró al suelo, como si intentara asimilar todo lo que le decía. Sabía que luchaba contra el dolor que sentía, pero también sabía que esta lucha era solo una parte del proceso. La verdadera batalla era interna. Me senté en el sofá y respiré hondo. La situación se estaba aliviando porque, por primera vez, estaba siendo sincera conmigo misma. Sabía que esta conversación no traería respuestas inmediatas, pero también sabía que, al menos, estaba empezando a ver la situación con más claridad.
Ya no puedo vivir en un matrimonio basado en falsas promesas, Antonio. No puedo seguir engañándome pensando que todo volverá a la normalidad. Y, lo que es más importante, ya no puedo esperar que cambies solo porque yo quiero que cambies. Lo que hagas de ahora en adelante será tu decisión, pero en el fondo debes saber, ya he decidido lo que voy a hacer, y esa decisión depende de mí, no de ti. Levantó la vista, y su expresión reflejaba que comprendía que la realidad se había impuesto. El cambio no llegaría con palabras ni excusas, sino con acciones, y él tendría que hacerse responsable de esas acciones. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó en voz baja, casi suplicante. Lo miré y respiré hondo. No había nada más que decir. La conversación que necesitaba tener, la conversación sobre qué haría con mi vida, ya estaba sucediendo, solo que no era con él, era conmigo misma. Voy a vivir mi vida. No sé qué significa eso, pero sé que no puedo seguir cargando con el peso de algo que ya se fue, dije con claridad. Voy a buscar mi paz, y si eso significa que necesitamos distanciarnos, eso haré. Guardó silencio, y fue un silencio largo y doloroso, como si supiera que decía la verdad. Ya no tenía derecho a pedirme nada. Ya había dado todo lo que podía dar. Me levanté, caminé hacia la puerta, y antes de irme lo miré una última vez. Voy a necesitar tiempo, y si algún día quieres probar algo nuevo, algo auténtico, búscame. Pero hasta entonces, tengo que vivir mi vida sin mirar atrás. Salí de casa con la sensación de haber emprendido el viaje de regreso a mí misma. ¿Cómo sería esta nueva vida? No lo sabía. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. Y, lo más importante, sabía que, más que nunca, era hora de reconstruirme. Caminé por la calle con un peso en el pecho, pero también con una sensación de alivio, algo que no esperaba sentir después de todo lo sucedido. No sabía qué me depararía el futuro, pero sabía que la decisión de finalmente tomar las riendas de mi vida era el único camino que me quedaba. Necesitaba descubrir quién era yo más allá de ser esposa, más allá de ser madre, más allá de ser la mujer que siempre había cargado con el peso de los errores ajenos. Mientras caminaba, la ciudad a mi alrededor parecía tan distante como si estuviera en un lugar entre el pasado y el futuro. Sentía la transición a cada paso. Ya no era la mujer que se refugiaba tras su marido, tras una casa. Estaba sola, pero por primera vez eso no me parecía tan malo. Era una soledad que se convertía en fuerza. Era el silencio lo que ahora me permitía escucharme. Llegué al parque que solía frecuentar de joven. Los árboles eran más altos y el césped más verde. Me senté en un banco y observé a los niños jugar a lo lejos. Algo en esas sencillas escenas me trajo una sensación de paz. La vida, con todas sus complicaciones, continuaba para quienes aún tenían la inocencia de no cargar con las heridas que imponen los años. Miré al cielo, buscando una respuesta a todo lo que sucedía. Pero como siempre, las respuestas no llegaban fácilmente. La vida, como yo sabía, no se resolvía con un rayo de magia. Tendría que construir mi propio camino, y eso se haría, una vez más, con el tiempo. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Luciana. Me había enviado algunos antes, pero no le había contestado. Sabía que aún estaba en un doloroso proceso de autoaceptación y que las respuestas que buscaba no podían venir de mí. Tenían que venir de ella misma. Abrí el mensaje. Señora María, ya no sé qué hacer. Cometí un terrible error. Por favor, perdóneme si puede. Ojalá las cosas fueran diferentes. Intento ser mejor persona, pero aún no sé cómo afrontar las consecuencias de lo que hice. Si puede, avíseme cuando esté lista para hablar de nuevo. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. Sentí su dolor, pero también sabía que el perdón no era algo que pudiera conceder rápidamente. El perdón se gana, igual que la confianza. Pero más que eso, Luciana necesitaba aprender que el verdadero perdón empieza de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Respiré profundamente y comencé a escribir mi respuesta. Luciana, el perdón no es algo fácil, pero sí llega con el tiempo y la acción. No estoy lista para darte una respuesta ahora mismo, y quizá nunca lo esté. Pero más que pedir perdón, necesitas cambiar tu forma de lidiar con el dolor que causaste.
El verdadero perdón nace de dentro y necesitas ser honesta contigo misma. Y eso es lo que debes hacer ahora, ser fiel a ti misma. Presioné enviar y me quedé mirando la pantalla un momento. Sabía que esa respuesta no resolvería nada de inmediato, pero también sabía que Luciana necesitaría acciones, más que palabras, para demostrar que estaba dispuesta a cambiar. Guardé el teléfono en el bolsillo y me recosté en el asiento, cerrando los ojos un momento. Sabía que la vida ya no sería la misma, pero también sabía que eso no era necesariamente malo. Lo que me esperaba era la oportunidad de reconstruir algo nuevo, algo que fuera verdaderamente mío. El canto de los pájaros, la suave brisa susurrando entre las hojas, las risas de los niños, todo parecía tan sencillo y a la vez tan profundo. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, que el proceso de reconstrucción sería largo, pero por primera vez estaba lista para vivir este viaje. Cuando llegué a casa, Antonio seguía allí. No había salido, pero la casa estaba en silencio, como si esperara algo. Al verme entrar, se levantó y fue a la sala. Yo sé que necesitas tiempo, María, y no voy a apresurar nada. Solo quiero que sepas que estaré aquí para intentar hacer lo correcto, pase lo que pase. Su voz era seria, pero a la vez llena de una vulnerabilidad que, en cierto modo, me hizo ver cuánto lo lamentaba. Pero su cambio no era algo que yo pudiera controlar. Respiré profundamente y lo miré con calma. Antonio, tienes que entender que no se trata solo de cómo te sientes. Lo que necesitas hacer ahora es demostrar, con tus acciones, que estás listo para ser quien realmente quieres ser. Ya no puedo vivir con las incertidumbres. Ya no puedo vivir con las mentiras. Lo que hagas ahora será tu decisión. Pero entiende, si de verdad quieres que algo se reconstruya, debe venir de ti, no de mí. Ya no soy la persona que esperará un cambio que solo tú puedes lograr. Asintió lentamente, como si finalmente comprendiera. No quería nada más de él que sinceridad, y por mucho amor que nos uniera, sabía que, en ese momento, lo más importante era que se reconstruyera, y que aceptara que, tal vez, este camino debía tomarse sin mí. Lo miré una vez más, no con enojo, sino con la claridad de alguien que ha visto lo suficiente para tomar una decisión. Voy a vivir mi vida, Antonio, y espero que tú también vivas la tuya. Pero, más importante aún, espero que algún día te reconstruyas para que, si hay algo más entre nosotros, sea con verdad, no con promesas, no con expectativas vacías. Volvió a sentarse en el sofá, con los hombros hundidos. No quería más palabras, no quería más explicaciones. Quería lo real, lo genuino. Salí de la habitación y fui a mi dormitorio, cerrando la puerta. Sabía que la decisión sería difícil, pero también sabía que era la única que podía tomar. Ya no había lugar para mentiras, ya no había lugar para lo que ya estaba roto. Yacía en la cama, mirando al techo, y por primera vez en muchos años no sentía miedo del futuro. Sabía que la reconstrucción sería larga, pero ahora estaba listo para afrontarla. Cuando miro hacia atrás, veo que todo lo que he vivido ha sido una construcción. Cada paso que he dado, cada decisión que he tomado, me ha llevado a donde estoy ahora. No siempre sabemos qué nos depara el futuro, pero lo que puedo garantizar es que, con el tiempo, aprendemos que lo que realmente importa no es lo que nos sucede, sino cómo elegimos reaccionar ante ello. El dolor, la pérdida, la decepción, todo eso es parte del camino. Pero al final, la lección más importante que he aprendido es que la única persona que realmente podemos cambiar es a nosotros mismos. Las semanas siguientes fueron un proceso de redefinición para todos. Antonio y yo no hablábamos mucho, pero eso no significaba que estuviéramos distantes. Él, como siempre, luchaba internamente para lidiar con sus decisiones, pero yo también. Ya no me permitía vivir a la sombra de la traición ni de lo que él no podía hacer. Tenía mis propios caminos que seguir, mis propios descubrimientos que hacer, y, para eso, necesitaba distanciarme de lo que no era sano y de lo que ya se había roto. Luciana, por su parte, tomó su decisión. Buscó a Antonio, y aunque la conversación fue difícil, pude ver que se esforzaba por ser quien realmente quería ser. Y, a pesar de sus errores, buscaba la redención, no solo para él,
sino principalmente para ella misma. Sabía que el cambio no se lograba con palabras, sino con acciones. Y al ver esa determinación en ella, me sentí aliviado, porque al final, lo que todos necesitamos es la valentía para cambiar, para avanzar y ser mejores que ayer. Yo, por mi parte, también seguí adelante. Empecé a hacer cosas que antes no me permitía. Volví a estudiar, a viajar, a involucrarme en proyectos que me hacían sentir viva. Mi corazón, que antes estaba lleno de dolor, ahora era más libre. Me permití ser quien quería ser. Ya no era una esposa, ya no era una madre preocupada. Era yo misma, María, simplemente María. Es curioso cómo la vida nos enseña cosas que, a veces, no estamos preparados para aprender. No habría elegido pasar por todo eso. No habría elegido enfrentar el dolor que me consumía. Pero al mirar atrás, veo que era necesario para poder crecer, para ser más fuerte, más sabio, más fiel a mí mismo. Y así, con el corazón más ligero, miro hacia el futuro. No sé qué me depara, pero sé que estoy listo para afrontarlo. Y si algo he aprendido con certeza, es que por difícil que sea el camino, lo que importa es que siempre hay un nuevo comienzo. Hemos llegado al final de este viaje juntos. Espero que mi historia te haya conmovido de alguna manera, como me conmovió a mí mientras la vivía. La vida está hecha de altibajos, de caídas y nuevos comienzos, pero al final, siempre existe la oportunidad de reescribir nuestras historias. Si disfrutaste esta historia y te conectó, te invito a suscribirte a nuestro canal. Esto nos ayuda enormemente a seguir compartiéndoles más historias como esta. Historias que nos hacen reflexionar sobre la vida, nuestras decisiones y el poder que tenemos para cambiar nuestra realidad. Tu apoyo es esencial para que podamos compartir más historias inspiradoras contigo. Gracias por estar con nosotros hasta el final. No importa a dónde nos lleve la vida, lo más importante es que estamos juntos en este viaje. Y siempre habrá un nuevo comienzo. Siempre habrá una oportunidad de ser la mejor versión de nosotros mismos. Hasta la próxima. Y recuerda, nunca dejes de escribir tu propia historia, porque tú eres el autor de tu vida.